Hola a todos, empezamos nuevamente con esto. Bueno, como les dije o mencioné la vez pasada, me parece que ya sería bueno que empezáramos a hacer un poquito las cosas más en forma tradicional. Y para eso siempre se enfatiza, cuando uno está con un lama, ellos nunca lo esquivan, siempre todo se hace en términos de este marco de lo que se llaman las tres excelencias. Estas tres excelencias son la excelencia de la introducción, la excelencia del cuerpo principal de la práctica o lo que estamos haciendo y finalmente la excelencia de la conclusión. Y la de la introducción es, bueno, fijar la intención por la cual estamos haciendo esto. ¿Por qué es que estamos tomando estas enseñanzas o participando de estas reuniones? Pueden haber muchos motivos, por supuesto, pero de entrada, ya que estamos haciendo y dedicando un cierto tiempo nuestro a esta reunión, entonces sí se enfatiza que corrijamos nuestra intención para adecuarla a lo que significa el principal objetivo que existe en el Mahayana, que es el altruista, y que es que, bueno, estamos contemplando en realidad la situación de todos los seres. Todos somos iguales en el sentido de que queremos ser felices y que nadie quiere sufrir, pero al mismo tiempo tampoco conocemos cuáles son las causas de la felicidad y las causas del sufrimiento. Entonces muchas veces, en aras de conseguir la felicidad, generamos causas que terminan siendo sufrimiento y de esa manera, que es un producto de nuestra ignorancia, pues no conocemos las causas. Entonces seguimos dando vuelta incesantemente en esta situación, esta dimensión de lo que se llama el samsara, que está marcada por el sufrimiento, y esa es una de las marcas, ¿se acuerdan?, de la existencia. Entonces, bueno, es decir que cuando empezamos a pensar en todos los demás seres y cómo vamos a hacer para poder ayudarlos, primero sentir que una responsabilidad para ayudarlos, porque eso es realmente algo orgánico que está en el ADN de todos los seres, de los animales y de todos los demás, ya viene como un paquete dentro de nosotros, y porque esa expresión de encontrar la felicidad y evitar el sufrimiento es algo que también tiene como base y fundamento esa característica de nuestra naturaleza esencial, que es la paz, es la total ausencia de sufrimiento, de conflicto, es un estado de gozo como parte también de claridad, de lucidez y demás, y por lo tanto entonces eso de alguna manera es un impulso que tenemos que se transforma en una especie de consigna que tenemos todos sin haberlo elegido, de que queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Y cuando miramos desde que nacimos hasta ahora, siempre, todo lo que hicimos, lo que pensamos, las opiniones, las ideas y todo lo demás que estamos generando, tienen eso como objetivo. Eso es totalmente normal, es orgánico, hay que contemplarlo, pero en vez de restringirlo a una cuestión totalmente individual, de que lo hago para mí mismo, el budismo me dice que me puedo liberar del sufrimiento, entonces entro porque el sufrimiento realmente me oprime y me aqueja mucho y por lo tanto quiero una liberación. Bueno, eso también existe dentro del budismo, son las primeras enseñanzas que dio, basadas en las 4 nobles verdades, y bueno, la gente que sigue así, principalmente enfocando la búsqueda de la liberación del sufrimiento para un nivel más bien personal, y no incluyendo dentro de esa aspiración la condición de los demás seres como algo realmente prominente, por supuesto que lo toman en cuenta, pero no como algo prominente, llegan a lo que se llama el nirvana, un nirvana menor, es un estado de paz, pero se liberan del samsara. Pero el Mahayana va mucho más allá, es mucho más abierta la visión, y por lo tanto tenemos también que no dejar de lado la situación de los demás seres. Todos los seres, en realidad, bueno, en general, en la tradición se habla de que hemos tenido infinitas vidas hemos tenido también infinitos padres, infinitas madres, infinita gente, seres de todo tipo, inclusive a nivel de animales, inclusive a nivel de otros niveles de existencia, que
a partir de su empatía, de su compasión, cuando nosotros no estábamos listos como para hacernos cargo de nosotros mismos, siempre nos dedicaron su amor, su compasión, su calidez y demás. O sea que no estamos desconectados de los demás seres. Pero igual viendo nuestra situación actual, en realidad lo que forma parte de nuestro bienestar y de lo que llamamos nuestra felicidad o el sentirnos bien y demás, se basa 100%, es decir, no 100%, pero una enorme cantidad, digamos, en la cooperación que recibimos de todos los demás seres, aunque ellos no sean conscientes y que ellos tampoco lo estén haciendo con el objetivo de específicamente contribuir con nuestro bienestar personal. Cuando uno va a hacer compras, están ahí, va a una verdulería y está toda la verdura ahí lista, y el tipo que vende, que tiene que tirar porque se pudre, que se levanta a las 4, 6, 7 de la mañana, y el otro que lo empaca del mercado central, y el que lo cultiva y todo lo demás. Bueno, si empezamos a analizar todo lo que compone nuestra vida, especialmente esta vida actual que tenemos nosotros, en la cual prácticamente todo está armado, es decir, lo único que tenemos que hacer es ganar nuestro sustento, ir y con la plata comprar lo que proveen los demás, y nunca le damos ningún tipo de pensamiento a lo que los demás tienen que hacer en su propia vida también, que terminan también como un beneficio de nosotros. No conocemos los nombres de toda esa gente. Si empezamos a rastrear los orígenes de cada una de las cosas que contribuyen con nuestro bienestar, así también material y de nuestra vida, bueno, llegamos a cualquier nivel, al tipo que, qué sé yo, cultivó, no sé, las frutillas en algún lugar, o que hizo alguna otra cosa, o siempre hay es una cadena incesante de interdependencias, de surgimiento que dependen de causas y condiciones, y estas causas y condiciones de otras causas y condiciones. Es impresionante si uno le dedica un poco de tiempo a esa contribución de seres. No conocemos sus caras, no conocemos sus nombres, no sabemos quiénes son, y sin embargo nuestra vida no podría existir si no fuera por lo que ellos nos proveen. O sea que también hay un nivel de responsabilidad a que estamos, y hemos entendido que estamos en un camino en el cual estamos desarrollando confianza. Muchos ya hemos tomado refugio, que ya es directamente una manifestación de nuestra confianza, en que Buda es el ejemplo de la perfección total, la trascendencia, que es igual a nuestra naturaleza esencial, y a eso aspiramos. La confianza en el Dharma, que es el camino que nos lleva a eso, y también la confianza en Sangha, que serían aquellos seres que nos ayudan a lograr ese objetivo. Entonces, como estamos en ese camino, que no todo el mundo lo tiene, es decir, realmente es bastante exclusivo, en cierta manera, hemos dado en este camino tampoco en forma fortuita, todo es una cuestión de causalidad, hemos generado estas causas y tenemos esta fortuna en este momento de tener un camino que, si nos dedicamos, nos puede llevar a nuestra propia liberación. Pero entonces cambiamos y enriquecemos un poquito esa búsqueda de la liberación, pues sí, pero ¿por qué me quiero liberar? Porque si yo llego al nivel de Buda, es de la forma en que puedo realmente beneficiar a todos los demás seres de la mejor manera, la manera más efectiva. Es como si estoy afuera de una cárcel, puedo ayudar a los otros a salir. Si estoy dentro de la cárcel, no es tan fácil. Entonces, es un poquito ese criterio. O sea que fijamos la intención. Cada uno piensa en unos minutos en la intención que tienen, en los sufrimientos que ven. En televisión, basta prender la televisión y ver la cantidad de sufrimientos que hay en todo el mundo, la cantidad de gente que sufre hambre, que son inmigrantes, que están sin tierra de nadie, sin ningún tipo de expectativa, los asaltos, los asesinatos, ¿viste? Las muertes, los números de COVID, las muertes que todavía ni cuentan bien, pero que pasan a ser un número nomás, pero no en cada una de esas muertes hay familias que están totalmente destruidas también porque se mueren familias, etcétera, etcétera. No hace falta que vaya en eso, pero bueno, creo que algunos tienen, no me incluyo, pero algunos tienen una normal, digamos, natural apertura a esa compasión, a esa calidez,
y no necesitan cultivarla manualmente, pero hay otros que necesitamos cultivarlo manualmente y eso se hace, es decir, eso es lo que fija nuestra intención. Nuestra intención es una intención altruista. Vamos a escuchar estas enseñanzas, yo voy a dar estas enseñanzas con el objetivo de que se creen las condiciones para que yo pueda alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás seres. Es lo que se llama el bodhicitta, que está basado en el amor altruista y en la compasión. Y después, bueno, la manera en que hacemos, la segunda excelencia, es que lo que hacemos lo hacemos con atención, no lo polucionamos con distintas emociones aflictivas, no estamos, mantenemos una especie de pureza en la cual, con la cual enfocamos aquello que estamos haciendo. En realidad, en rigor, lo que dice la excelencia es que se hace más allá de las conceptualizaciones, pero como eso, en realidad, a menos que tengamos ya la vivencia de la vacuidad, no lo podemos tampoco forzar. Por lo menos, como me dijo mi maestro, todo ese periodo se hace sin distracción, porque si no estamos distraídos, no vamos a permitir tampoco que entren distintos factores distorsivos que vayan minando o distorsionando o empeorando, polucionando nuestra intención original. Y finalmente, cuando terminamos, ¿qué hacemos con eso? Porque eso genera karma positivo. Esto de estar en contacto con el Dharma genera karma positivo, pero el karma es individual. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar con ese karma y disfrutar nosotros de ese fruto? Entonces, eso, si es eso y no lo dedicamos, entonces quiere decir que lo que hicimos al principio, que es la intención altruista, medio que al final no la terminamos con un lindo moño que esté en consonancia con esa intención. Entonces, el final es que, bueno, ahora hemos generado esto, esta es mi contribución, entonces lo comparto con todos los seres y lo dedico a que todos, al recibirlo, puedan también conocer la naturaleza de su mente, encontrar la liberación, la iluminación, bodhicitta y demás. Eso es lo que son las tres excelencias. Y se dice que en el camino del Dharma, cuando uno hace este tipo de acciones, en ese marco, y no se olvida de dedicarla, entonces ya queda, esa acción nunca se extingue. Es un poco el ejemplo, la analogía es muy linda, es como una gota de agua que se tira en el océano. En cambio, si hacemos una muy buena acción y no la dedicamos, o no la hacemos en ese marco de las tres excelencias, es buena, pero es como una gota de agua que se cae en la tierra, tarde o temprano se seca. Y uno por ahí tiene después unos momentos de furia, o unos momentos de, voy a decir, totalmente presa de alguna emoción aflictiva, y eso contrarresta fácilmente esa acción positiva que hemos hecho. Bueno, eso en realidad cada uno lo podemos hacer, dedicar un poquito, unos pensamientos a eso. Y vamos a hacer ahora, justamente el título, tiene que ver con esas aflicciones. Y dice, el mejor siddhi es la reducción de las emociones aflictivas. En realidad no es correcto decir emoción aflictiva, porque no son todas ellas emociones. La madre de todas ellas es algo que es cognitivo, que es la ignorancia. ¿Por qué surgen estas emociones de apego, de deseo con apego, de celos, de envidia, de rencor, de odio, de enojo, de irritación, de orgullo y demás? Surgen justamente porque, debido a no conocer y mucho menos vivenciar nuestro estado natural, que está más allá de la creencia o la generación de esa idea de esa noción y creencia en una existencia propia del yo inherente y de las cosas que percibimos, como que también tienen una existencia inherente y real. Ese dualismo, esa es la reificación y eso es la ignorancia. Y en base a esa ignorancia, entonces, debido a que ya, esto por supuesto que seguramente voy a repetir cosas que dije anteriormente, pero bueno, es parte también del Dharma, porque no todo el tiempo podemos aspirar a tener claramente todo lo que se va recibiendo como información.
el hecho de ya tener una idea de alguien acá que es sólido, entonces hay que, como no condice con la verdad absoluta, porque la verdad absoluta en el budismo es el no yo, o no yo reificado, un yo que es un mero yo, sí, pero no reificado como el que experimentamos nosotros siempre. Como no es la verdad, hay que apuntalarlo. Y entonces se apuntala con no solo la ignorancia, que se traduce en un estado de confusión, estamos confundidos con respecto a lo que realmente somos en nuestra verdadera esencia, y nos equivocamos y la tomamos equivocadamente por un yo, en vez de tomarla como el espacio infinito de la vacuidad. Entonces hay que apuntalarlo. La verdad es indestructible, pero lo que no es verdad es destructible justamente porque es falso. Y en este caso entonces eso es una estructura falsa que tenemos que apuntalar, y por eso surgen otras emociones, porque ya tenemos un mundo que se nos presenta como externo, con su propia existencia, independiente de nuestra percepción, independiente de nuestra existencia, con sus propias reglas, con sus propias causas, condiciones que no podemos controlar, y van a haber situaciones que son adversas. Por lo tanto, tenemos un rechazo, porque eso socava la fortaleza de este territorio que está protegiendo el yo. Otras situaciones no, porque nos hace sentir bien, todo anda mejor, estamos contentos y todo lo demás. Son situaciones entonces que queremos seducir, y ahí está el deseo con apego y demás. Y estos tres son lo que se llaman los tres venenos. Y de ahí, digamos, del apego o deseo con apego surgen los celos, la envidia y demás, y del rechazo, la aversión y demás surge orgullo. Estos son de tres, no son 5 venenos. Son todas aflicciones. De estos 5 se multiplican hasta 100, algunos en 20, otros 30, 40, lo que fuera, hasta 100, y de esos 100 se van multiplicando y terminan siendo 84.000. Ahora, el Dharma se lo considera como, en realidad es un antídoto. Es decir, estamos con estos venenos, y ¿qué hacemos cuando tenemos un veneno? Aplicamos un antídoto. Y este antídoto es el camino del Dharma, y eso que se llama antídoto, en realidad también tendríamos que ponerlo como entre comillas. Pero sea como fuera, en realidad nosotros estamos aplicando el Dharma porque tenemos ese problema de las aflicciones. Y la aplicación del Dharma, el objetivo, es realmente eliminar esas aflicciones. Ahora, eliminar las aflicciones, ¿qué es lo que eso significa? Primero, se pueden eliminar. Si vamos a la psicología, la psiquiatría y todo lo demás, bueno, Freud no llegó a decir eso, por lo que sé. En realidad, las terapias, que son muy útiles, ordenan nuestra neurosis, nos enseñan también a manejarnos mejor con ese tipo de aflicciones. Nadie quiere tener rencor, nadie quiere estar con celos, nadie quiere la envidia, los apegos obsesivos tampoco, no los queremos, pero cuando tenemos ese tipo de problemas porque no nos hacen felices, entonces las terapias nos ordenan con respecto a cómo manejarnos para lograr un cierto bienestar, pero dentro de ese territorio, digamos, en el cual las aflicciones no se las toca, es decir, disminuirán en su intensidad, las resolveremos, pero son presentes porque en realidad son parte de nuestra naturaleza humana. Hay dos naturalezas humanas. Una es la naturaleza de un ser humano a nivel relativo, que es distinta que la naturaleza de un perro, por ejemplo, también a nivel relativo. La naturaleza de un deva o la naturaleza de un preta, digamos. Cada uno tiene su propia naturaleza, sus propias características que influyen y moldean también su propia percepción. Esa es la naturaleza humana, y dentro de la naturaleza humana sí están las aflicciones. Después está la naturaleza absoluta de un ser humano, que es lo que trasciende. Y en ese sentido, la naturaleza absoluta de un ser humano es que en realidad no tiene una identidad intrínseca, es decir, que en su esencia está vacía de identidad intrínseca. Está vacía en realidad de una existencia inherente. Y la naturaleza de un perro, de un deva o de un preta es exactamente la misma, la absoluta.
Desde el punto de vista de la naturaleza absoluta, y eso es lo que lo hace absoluta, es que todos, en ese sentido, todos tenemos esa característica. Ninguno de nosotros en los 6 estados de existencia del samsara tiene una existencia real, una existencia independiente, inherente, intrínseca, o como queramos decirle. Pero dentro de nuestro paquete humano tenemos estas aflicciones. ¿Qué vamos a hacer con estas aflicciones? Porque en realidad es fácil de ver que estas aflicciones nos traen dolor a nosotros y que cuando nos impulsan a hacer acciones que después afectan a otro ser, les causamos también sufrimiento a los demás. Si en realidad estamos enojados, entonces actuaremos. Eso es, digamos, una cuestión mental, pero que induce a la parte de lo verbal, y por ejemplo decimos cosas que influenciadas por ese enojo, por esa ira, y la persona que lo está recibiendo, se deprime, se siente ofendida o lo que fuera, o si no actuamos directamente y con enojo vamos y nos peleamos, como hay gente que se pelea y se agarra piñas o más, por ahí saca un chumbo y mata a alguien. Esas aflicciones, en realidad, primero hay que ver si se pueden eliminar. Y en el contexto cultural nuestro, no se habla claramente de si se pueden eliminar. Todo lo que se hace, de acuerdo específicamente a las ciencias de nuestro conocimiento de la mente y demás, terapias y demás, es adecuarlas, organizarlas y logramos una armonía mejor que la que teníamos antes de entrar en un proceso que muchas veces lleva muchos años también de análisis y de terapias. Pero el budismo, Buda no dice solamente eso. Buda dice todo lo que es una cognición inválida, una percepción inválida, que no puede ser sustentada, convalidada con el razonamiento, entonces se puede eliminar, porque justamente es falsa. Y todo lo que es falso entonces puede eliminarse cuando se nota o cuando se descubre la verdad. Porque cuando se descubre la verdad, a la luz de esa verdad, entonces se ve que eso era falso. ¿Ok? Entonces, el hecho de que podamos eliminarlas completamente, en realidad es buena noticia, porque si bien nos traen mucho sufrimiento y son parte de nuestra vida diaria, porque en todo momento, si prestamos atención, ¿se acuerdan que en uno de los anteriores consejos de Atiya dice que constantemente hay que mirar nuestra propia mente? Si la miramos críticamente, vamos a detectar, con presencia mental también, que es otro de los otros consejos, nos vamos a dar cuenta cuando nuestra mente entra en un miedo, por ejemplo, cuando nuestra mente entra en una especie de expectativa infundada o lo que fuera, en miedos y expectativas. Esos miedos y expectativas son un reflejo de estos 3 venenos. Los miedos son un reflejo de la aversión, la esperanza, la expectativa son un reflejo de este apego, el deseo con apego, esta característica y esta aflicción. Y este tipo de vaivenes que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar y también durante los sueños, bueno, son parte de nuestro estado emocional. Estado emocional de un ser humano. Algunos son bastante pacíficos, otros están bastante perturbados por su cóctel, digamos, emocional, que está causado justamente por estas emociones aflictivas. También, por supuesto, que tenemos emociones positivas. Y las emociones positivas, que serían el amor, la compasión, la empatía, la devoción, la fe, todo este tipo de emociones que realmente son positivas, esas no son cogniciones inválidas. Esas están enraizadas en nuestra naturaleza esencial. Nuestra naturaleza esencial no es simplemente vacía, sino que está plena de todas las cualidades sublimes, pero en su total perfección, sin que nosotros las estemos perfeccionando gracias a que estamos haciendo todo tipo de prácticas budistas que Buda nos enseñó. No. Todas las prácticas budistas para generar y cultivar compasión son para acercarnos a esa compasión que ya está perfecta en nuestra naturaleza esencial. Y lo mismo con las otras cualidades. Pero por supuesto que si seguimos
inmersos en el odio, el orgullo, las broncas que tenemos, cuando vemos las noticias, cuando leemos la política, de un lado, de otro, las ideologías y todo ese tipo de cosas que nos alteran constantemente, bueno, es muy difícil entrar en un estado que esté mucho más cerca de nuestra naturaleza esencial. Todas esas son aflicciones. Y recuerden que en realidad lo que origina nuestro ingreso al camino del budismo es porque sufrimos y nadie quiere sufrir. Entonces, todo, por definición, digamos, todo lo que se origina basado en lo que es falso, incrementa nuestra alienación con respecto a nuestra naturaleza esencial, nos aleja. Y esa discordancia, ese conflicto, resulta en un estado de sufrimiento, de insatisfacción. Algo no anda bien, en el mejor de los casos, o algo anda tremendamente mal, cuando estamos muy enfermos, cuando perdemos un ser querido, cuando hay una adversidad, cuando los fuegos que están por todos lados se acercan a nuestra propiedad, cuando ya estamos perdiendo todo. Miles de razones por las cuales sufrimos. Pero si estamos en el camino budista, en realidad el sufrimiento que más cuenta es nuestro sufrimiento mental, que es el que podemos corregir. El sufrimiento físico, bueno, lo corregiremos yendo a un médico y demás, pero el sufrimiento mental es donde realmente actúa el Dharma. Hay muchos casos, grandes lamas de nuestro linaje, por ejemplo, que cuando entraron los chinos al Tíbet, pasaron 20 años en prisión de estos campos de concentración chinos. 20 años, pero no son campos de concentración en los cuales hay siquiera el más mínimo vestigio de respeto por algún derecho humano. Todo lo contrario, es una vejación constante. Yo he oído historias horrendas de lo que se hacía en esos campos. Y esta gente sale, después de 20 años de estar en un campo así de concentración, con una mente totalmente sin rencor. Todo lo que sucedió, bueno, fue parte de la experiencia, no tienen rencor, han crecido, han logrado también crecer espiritualmente ahí. Quiere decir que la mente no estaba afectada por ese tipo de situaciones adversas. Y eso es nuestra riqueza. La riqueza es que podemos trabajar sobre nuestra mente. Aunque tengamos que caminar sobre piedras y espinas, en realidad, si nos ponemos una buena suela, como decía Shantideva, bueno, no importa que hayan 20 años de prisión, piedras, espinas y las adversidades que puedan ocurrir. Ahí es donde se concentra el Dharma. Ahí es donde el Dharma influye en nuestra percepción. Y nuestra percepción influye también en nuestras reacciones emocionales. Entonces el Dharma es un antídoto. Son 84.000 enseñanzas del Dharma, porque esas 84.000 son antídotos que van a contrarrestar los 3 venenos, básicamente. Hay 21.000 para contrarrestar el apego, 21.000 para la agresión o la aversión, 21.000 para la ignorancia, 21.000 para estas 3 en su conjunto. Supongo que esto también está estructurado de una manera figurada, no importa. La cuestión es saber que hay 84.000 enseñanzas y nosotros tenemos muchas, no contemos las 84.000. Yo en realidad, creo que lo dije, en el último seminario que estaba en Estados Unidos, había un geshe en la audiencia. Geshe es como un erudito y entonces le pregunté si había un texto que listara las 84.000, pues yo creía siempre que era una manera de decir, te dije 1000 veces, ¿no? Pero en realidad es una manera de decir que son muchas. Me dijo que no, que hay un libro que lista todas las 84.000 aflicciones, o sea que realmente es bastante increíble, pero bueno, es así. Ahora, Siddhi, ¿qué significa Siddhi? Entonces, digamos, esta introducción significa que algo tenemos que hacer con estas emociones aflictivas. Comenzando por la ignorancia, desde ya, porque se acuerdan que realmente el objetivo de un budista, según el Dalai Lama y según muchos otros lamas, es conocer la verdad. Porque es lo único que puede eliminar el error, lo único que puede eliminar el malentendido, la suposición en la cual estamos metidos. Pasamos de una suposición a una experiencia absolutamente enraizada en lo que es la verdad. Y eso nos volvemos ya totalmente incólumes, no hay nada que nos pueda realmente conmover a un nivel de, digamos, ¿cómo se llama?, de generar situaciones que no podemos
en nosotros mismos y en nuestra propia respuesta, ¿no? A nivel de nuestra mente, de nuestras emociones, resolver. Entonces algo tenemos que hacer. Realmente, una vez que se dice, estamos en el camino del Dharma, el Dharma es un antídoto con las emociones aflictivas, entonces no podemos decir, bueno, sí, está bien, pero un poquito de emociones está bien, un poquito de aflicciones está bien, o qué sé yo. Hay que tomarlas en serio, en la medida en que nos comprometamos cada vez más a la liberación, a la budidad para el beneficio de los demás y todo este tipo de objetivos principales de por qué estamos en el camino. Entonces, eso sería, digamos, qué significan esas emociones aflictivas. Siddhi, el mayor Siddhi, hay Siddhis comunes. Siddhi quiere decir poderes. En tibetano es Ngodrup. No quiere decir lo que es real, lo que es la verdad. Drup es como conseguir eso. Pero se divide, en realidad son los poderes milagrosos, hay poderes que se los considera comunes, que se van produciendo a medida que uno va evolucionando en su camino espiritual, pero también hay algunas técnicas con recitaciones de mantras y demás, que entonces uno puede hacer reproducción de cosas, por ejemplo, uno puede recorrer vastas distancias pero a una velocidad gigantesca porque controla las energías internas, o también puede volverse invisible. Hay también enseñanzas del budismo en el cual poniendo tal otra cosita y haciendo tal o cual mantra o lo que fuera, uno puede lograr ser invisible. Esos son poderes comunes. No se le da mucha importancia en el budismo a esos poderes comunes. Algunos de ellos van a ser consecuencias y subproductos, digamos, del camino espiritual, pero de ninguna manera se le tiene que dar importancia a conseguir ese tipo de poderes. Lo que sí cuenta es lo que se llama el Siddhi Supremo, y el Siddhi Supremo es justamente el conocimiento o la vivencia de lo que es el Mahamudra, lo que es el Mahasandhi, el Dzogchen, lo que es la gran perfección, lo que es el gran símbolo, etcétera, que sería el gran sello, digamos, que sería el Mahamudra, que sería la naturaleza de nuestra mente, entrar ya en la dimensión del estado búdico, que es lo que realmente somos. Ese es el Siddhi Supremo, porque ahí hemos conseguido realmente la trascendencia del samsara y estamos experimentando las cualidades sublimes a partir de la cual vamos a poder ayudar a los demás seres de una manera muy efectiva. Entonces uno dice, bueno, pero el Siddhi Supremo, siendo eso es lo que aspiro. Entonces cuando estoy practicando quiero buscar. También me gustaría tener los siddhis ordinarios, porque de esa manera entonces voy a tener más poder para ayudar a los demás seres. Y efectivamente, si uno tiene la capacidad de hacer milagros, si tiene la capacidad de otro tipo de siddhis, entonces con eso puede también influenciar a otros seres, porque hay algunos seres que los necesitan como para convencerse, otros seres no. Nunca se hace hincapié. Buda inclusive puso bastante énfasis en que los milagros hay que hacerlos de manera muy acotada. O sea que, bueno, pero uno puede tener ese tipo de aspiraciones. Y cuando estoy haciendo práctica, que quiero tal vivencia y tal otra vivencia, y un montón, digamos, de objetivos muy trascendentes y loables, y porque realmente estamos en un camino muy especial, que nos lleva también a experiencias también especiales. Y a partir de la práctica de meditación, simplemente también con la práctica de shamatha, que es la práctica de calma mental, que es la práctica de base, digamos, que no nos lleva en sí misma solamente ella a la iluminación o siquiera a la liberación, porque no tiene un elemento de sabiduría, que sería el vipassana, que hay que acoplarlo al de shamatha para que se produzca esa unión que sí nos lleva a la liberación. Inclusive en la práctica de shamatha se ordenan las energías internas, se empiezan a abrir nudos de las energías internas, y cuando se abren esos nudos, entonces empezamos a tener experiencias meditativas que son muy trascendentes, que se clasifican en las experiencias de gozo, de claridad y de ausencia de pensamientos o de vacío. En las experiencias de gozo uno llega a tal, digamos, adiestramiento físico y mental, que constantemente está en una experiencia de gozo como nunca sintió. Y se dice que hasta que si se le pincha con un alfiler, eso en vez de eso, dolor también se experimenta como gozo. Es una experiencia que mucha gente, algunos yogis,
quedan enganchados. En el budismo se dice que está bien la experiencia, porque es un buen signo, está en un camino, no la tiene cualquier persona, la tiene el que está practicando. Alguna persona por ahí la tiene porque toma una droga o porque tomó alcohol y justamente entró en ese estado por una cuestión circunstancial, pero cuando se le va el efecto ya lo perdió. Pero el que está meditando, eso es un efecto de la práctica, es un efecto del esfuerzo, de la dedicación, y es un buen signo, está apuntando a que hay algo por venir, que está en una buena dirección. Pero se hace muchísimo hincapié en que no hay que apegarse, hay que simplemente dejar que suceda, es un buen signo y nada más. Y lo mismo de claridad, por ejemplo, la experiencia de claridad, claridad significa cognición muy aguda, que empieza ya a estar en la frontera, digamos, con la mente natural, con todas sus capacidades, y entonces uno tiene clarividencia, o siente que tiene clarividencia, y por ahí dice, bueno, cuando termine la meditación, va a venir Pedro y me va a pedir tal cosa, y después por ahí viene Pedro, pero como es una experiencia meditativa simplemente, no necesariamente venga Pedro, es decir, también hay errores. Y lo mismo, bueno, y hay otro tipo de experiencias también, de la claridad, de la clarividencia, también experiencias visuales de muchos tipos, que me encuentro con tal o cual deidad, o con tal o cual Buda, o lo que fuera, pero son experiencias de la claridad, no son experiencias realmente de la sabiduría primordial. Algunas experiencias son meditativas, son transitorias, y las otras experiencias que vamos experimentando son reflejos de nuestra sabiduría primordial del estado búdico. Es así que son vivencias, son realizaciones. Se dice que el conocimiento intelectual es como un parche que ponemos en la ropa, tarde o temprano se va descosiendo y se cae. Las experiencias meditativas son como la niebla. A veces está y cambian las condiciones y se van. Y cuando se van no tenemos por qué deprimirnos. Estuvieron en un tiempo porque hubo ese ordenamiento y después se fueron. No es que siempre tengamos que tenerlas. Lo que sí tenemos que estar muy atentos es en no apegarnos, no agarrarnos, no aferrarnos, que cada vez que nos sentamos a meditar queremos recrear esa experiencia. Y lo mismo con la experiencia de ausencia de pensamiento, que ningún pensamiento, no hay ningún movimiento, uno se siente ya como el vacío, no siente ni cuerpo, se siente como suspendido en el aire. Entonces, cuando uno lee ese tipo de experiencias, cree que ese es el sitio, a eso tengo que llevar. Y saben en las enseñanzas cómo se dice, cuál es la regla fundamental con la cual se mide el progreso que tenemos en el camino espiritual. En la reducción de las aflicciones, en algo tan así de entre casa, digamos, por así decirlo, que no tiene nada de trascendente comparado con las otras. Progresamos en el camino si vemos que somos mucho más empáticos, mucho más compasivos, que también tendemos al altruismo, que nuestra claridad mental empieza a volverse mucho más aguda, que entendemos las enseñanzas de mejor manera. Eso es una disminución de las aflicciones. Y esa es la vara con la cual se juzga un practicante, un yogi. La vara con la cual se juzga los logros, digamos, de un erudito son la manera en que encara las causas y efectos, o, digamos, la ley del karma, ¿no? De causa y efecto, y de las acciones y sus resultados y todo lo demás. Eso para de qué manera la vara con la cual se juzga el progreso de un erudito. Pero a nivel de yoga, que en realidad nosotros no somos eruditos, esa es la manera en que tenemos que juzgar nuestro progreso. No esperar que porque tenemos grandes experiencias somos mejores, no. Hay muchos casos, hay muchos dichos también, y esto también es en la literatura escrita, por ejemplo, los textos que yo traduje, que son de 1200, 1300, pero enormes advertencias de todo tipo de gente, meditadores o grandes entre comillas, que han dedicado enormemente muchísimo tiempo, pero que después, a nivel personal, manifiestan todavía muchísimo dominio que tienen sobre ellos estas aflicciones. Hay dichos, por ejemplo, dicen, mientras
cuando se dice un practicante profesional, digamos, alguien que se dedica realmente a su práctica, ¿no? Entonces, si se utiliza la palabra Gomchen, Gom quiere decir meditador, Chen quiere decir gran meditador, pero a veces se lo utiliza en forma irónica. En realidad quiere decir yogi, ¿ok? Pero a veces puede ser realmente un gran meditador, literalmente, y a veces un Gomchen, así como digo, oh, qué gran meditador. Esa es la connotación también en el budismo. Entonces, hay un dicho, por ejemplo, en Tibet, la manteca realmente es el sustento, es algo que se precia mucho. Y en los grandes monasterios y demás, también se fija un poquito en cuánta manteca uno recibe. Entonces hay un dicho que dice, mientras los novicios, que es decir, los que recién entran, comparten su manteca con un perro, los grandes meditadores la usan para lustrarse sus botines. Es decir, está indicando que el hecho de dedicarse a meditar y todo lo demás, si uno no cuida ver qué situación se tienen con respecto a esa vara de las emociones aflictivas o de las aflicciones, uno puede caer en eso, digamos, fácilmente. Y de hecho es así. Los monasterios, por ejemplo, son instituciones que están diseñadas como para que en su contorno, debido a la estructura que tienen, las emociones aflictivas se reduzcan. Por eso es que la gente se vuelve monje, porque sigue el camino del Dharma y el objetivo es reducir las emociones aflictivas, porque ese es el Dharma, es el antídoto. E irónicamente se transforman en grandes productores, digamos, de aflicciones. Y uno cuando ve historias de monasterios y las trifulcas que hay en algunos monasterios, la forma en que reaccionan con respecto a cómo un lama hace tal o cual cosa, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque el Buda mismo lo dijo, no juzguen por las personas, juzguen a la enseñanza. Hay que mirar a la enseñanza, las personas son distintas, todo el mundo tiene sus distintos niveles de neurosis y la forma en que encaran su propio progreso espiritual también es a manera individual y también condicionado por su situación neurótica, por su dedicación, por un montón de factores, ¿no? Por ejemplo, el abuelo de mi guru, de Abho Rinpoche, era este grandísimo yogi tibetano, se llamaba Shakyashiri. Y Shakyashiri era, hizo todo tipo de manifestaciones, de milagros, un montón de cosas. No voy a decir muchísimo de él, pero digamos que era un monje que entró, digamos, en el monasterio de Chuyal Rinpoche, que es uno de los que fundó nuestro centro Tongjiling, del Chuyal anterior, por supuesto. Y él entró, los primeros que entran a un monasterio son gente que tiene las labores más que nadie hace, digamos, que tiene que hacer el té, que lavar los baños, ese tipo de cosas. Hay como escalafones que uno va subiendo también en los monasterios, ¿no? Pero el Chuyal Rinpoche en ese momento enseguida ubicó que este era un ser muy especial. Y entonces le daba enseñanzas, pero en secreto. Y hay muchas historias de él. Por ejemplo, él a veces estaba limpiando la biblioteca y agarraba un texto de, por ejemplo, Mahamudra Dzogchen, que son las enseñanzas más elevadas, son tan sutiles que uno, cuando las lee, hay que practicarlas y bueno, por ahí uno pasa años hasta realmente vivenciarlas. Y agarraba así y leía una hoja y entonces ahí se sentaba a meditar y enseguida tenía la vivencia, pues ya estaba muy maduro de una vida anterior. Y entonces, y todos los monjes como que lo despreciaban, porque era el que recién entraba. Cuando vino Tsoni Rinpoche, el primer Tsoni Rinpoche, que era un grandísimo yogi, a enseñar los yogas de Naropa, que son ejercicios físicos, entonces él circulaba por los distintos sucursales, digamos, del monasterio de Kamdru Rinpoche, que tenían distintos lugares del Tibet oriental, y cuando llega a Truku Gompa, que sería este monasterio, lo elige también a Shakyashiri, además de otro grupito. Y este otro grupito lo miraban, pero ¿qué hace este? Este es para hacer el té, digamos, ¿no? Tenían esa actitud. La verdad es que, bueno, de pronto entran todos y el primer salto, que es que saltan, digamos, dentro de los ejercicios de yoga tibetanos, que son muy fuertes, uno está parado, por ejemplo, y se cruza las piernas así en la posición de valla y cae al piso. Por supuesto, manteniendo la respiración es muy complicado.
Todo el mundo cayó y quedó un poquito flotando, ¿no? Esto es para decir lo que era este monje. Bueno, lo que pasó con Shakyamuni es que tuvo su consorte, como un gran yogi tántrico, tuvo una mujer y tuvo varios hijos. Pero no lo dejaban, es decir, no pudo estar en el monasterio porque tenía su mujer y sus hijos y eso causaba un revuelo tremendo. Y entonces él vivía en la montaña cercana al monasterio, en una cueva con la familia, en otra cueva vivía él, hacía sus cosas, sus retiros y demás. Y la gente que lo venía a ver, cuando llegaba al monasterio, entonces decía Shakyashiri, Shiri quiere decir glorioso, ¿no? Entonces preguntaban, queremos ver a Shakyashiri. Y los monjes le contestaban, sí, él es glorioso porque cada año hace un nuevo hijo, digamos, como una cosa totalmente despreciativa, ¿no? Eso existe en los monasterios, digamos, o sea que esos monasterios, bueno, son la gente que tiene ese tipo de problemas. La vara es justamente la manera en que resolvemos nuestras aflicciones. Y nuestras aflicciones, en realidad, dentro del budismo, como Buda vio que había todo tipo de características en los caracteres de la gente y las distintas condiciones, entonces dio como tres técnicas, digamos, como para resolver estas aflicciones. Voy a ir una por una de estas aflicciones para más o menos, las conocemos todos, pero sabemos más o menos cómo son. Envidia y celos es justamente, en vez de alegrarnos por el éxito de los demás, es tener ese tipo de sacudón y que nos puede llevar unos celos que pueden ser tremendamente dañinos y que también hacen doler a uno mismo. Uno está mirando a ver si lo nombran antes que otro, está mirando, digamos, el escalafón, o está mirando también una relación personal con otro, digamos, no hace falta entrar en mucho detalle. Con respecto también al orgullo, el orgullo es muy pernicioso también, porque como decía mi maestro, el río que se origina arriba en la montaña es mucho menos caudaloso que el río en el pie de la montaña, porque el del pie de la montaña recoge el aporte de los riachuelos y todos los demás aportes del agua que baja por la montaña. Y eso es el tipo que está arriba y es un orgulloso, en realidad no se nutre, está parado en la loma y eso es una forma de agresión también y genera también un karma negativo. La agresión, por supuesto, es agresión a todo nivel, agresión puede ser verbal, que puede destruir a una persona, agresión física también, es el rechazo. En el camino del Bodhisattva, el principal aflicción es la agresión. No tanto la del deseo, pero sí la de la agresión. En el camino del Theravada, que son las primeras enseñanzas, la emoción predominante con la cual se tiene que resolver, o que tenemos que resolver, es la del deseo, el deseo que siempre tiene apego. Nuestro deseo siempre tiene apego. Nuestra pasión siempre tiene apego, porque se origina, porque hay alguien que lo está experimentando con respecto a otro. Pasión sin apego es compasión, pasión con apego es el deseo que nosotros tenemos. Entonces está la orden monástica, que es realmente los pilares del camino del Theravada, y en el Theravada, si uno ve todos los votos, 250 votos para los ordenados, 125 para los novicios, para las monjas, 350 votos, en realidad todo está como para, de alguna manera, contrarrestar el deseo. No pueden usar joyas, no pueden usar tampoco perfume, no pueden bailar, no pueden hacer un montón de cosas, y solamente pueden tener los 3 hábitos y el bol de dádivas, y ni siquiera comer después de las 12. Eso era la orden monástica en la época de Buda. Ahora también, bueno, las cosas cambiaron un poquito. Pero eso es que él está diciendo que el deseo era el principal problema. El deseo, después, en el Bodhisattva, el camino del Bodhisattva, la aflicción principal con la cual tenemos que lidiar es con la aversión. Porque la aversión es lo contrario de la compasión. Es lo contrario también del amor altruista. Entonces, no es conflicto, es totalmente contrario, digamos, ¿no? Entonces, ahí es por eso es que uno cultiva el bodhicitta relativo, los 4 inconmensurables, ¿se acuerdan? Del amor altruista, de la compasión, de la alegría por el éxito y la felicidad de los demás, bien lograda, digamos, y también por la ecuanimidad, digamos. Todo eso es porque justamente es un antídoto para la agresión, no entra
la aversión en ese esquema de los 4 inconmensurables, todo lo contrario, ¿no? Y finalmente en el Tantra, en el cual lo que más prima es la ignorancia, por eso es que es tan rápido, porque va a cortar la raíz del árbol de la neurosis. Neurosis en nosotros, desde el punto de vista budista, somos todos neuróticos, no hay que sentirse mal. Neuróticos somos los que no somos un Buda, porque realmente estamos viviendo una falsedad, basados en una falsa asunción, como suposición de lo que realmente somos. Entonces, eso es lo que se llama neurosis dentro del budismo. Pero entonces, si vamos a aplicar algo para el deseo, igual, bueno, cortaremos una rama de un árbol, pero después las hojas van a crecer, lo mismo con la aversión, después las hojas van a crecer, pero la raíz de todo el árbol de la neurosis es la ignorancia, ¿no es cierto? El dualismo, la reificación, ya lo hemos visto. Entonces, el Tantra es tan rápido porque va a cortar la raíz de ese árbol, de la neurosis. Y ahí se caen todas las miles de ramas y hojas y todo lo demás de un saque, cuando tenemos el vislumbre de la naturaleza de nuestra esencia, y de ahí lo vamos estabilizando. Entonces lo que prima ahí es el tercer veneno, que es la ignorancia, la confusión de la ignorancia. ¿Ok? Entonces, en base a estos 3 caminos, la forma en que Buda nos da las técnicas que nos da como para resolverlo, porque de entrada tenemos que tomar en serio estas emociones aflictivas. Tomar en serio las emociones aflictivas significa no dejarnos llevar y darle rienda suelta. No, realmente son un problema. El camino del Bodhisattva, por ejemplo, el deseo no está tan... Porque yo siempre pregunté, digamos, no siempre, digamos, pregunté a algunos lamas que es muy fácil de ver por qué la agresión, el odio, el rencor, la ira, el enojo, la irritación, todo este tipo de cosas, ¿por qué es dañino? Es fácil de ver. Es fácil de ver por qué los celos, la envidia, la competencia, ¿por qué es dañina? Porque es fácil de verlo, eso no nos hace felices, y ahí tampoco, viste, nos inducen también a crear situaciones que también afectan la felicidad de los demás. El orgullo también es fácil de ver que al único que le gusta el orgullo es al que es orgulloso, pero eso también lo aísla y también a los demás los hace sentir mal, o sea que también es fácil de ver que es negativa, ¿no? Pero el deseo, en realidad es raro, porque con el deseo uno está cocinando algo muy rico, porque realmente quiere que otros la compartan y compartirlo con los demás. También en la relación, digamos, sexual que uno tiene con otra persona, también ese deseo está consciente de dar placer a la otra persona. Digamos que el deseo no es muy fácil de entender por qué es tan dañino. Es dañino en realidad. Lo que dice, por ejemplo, Naropa, el deseo es como lamer miel, deseo, y nos da placer, lamer miel, pero que está sobre el filo de una navaja. Sin darnos cuenta, nos vamos cortando, porque el deseo, con apego, nunca se satisface, sino que nos induce a depender de algo para satisfacer ese deseo, y siempre estamos con la zanahoria delante del burro. Eso es, digamos, el efecto del deseo. Es como saciar la sed con agua de sal. Al principio nos hacía, pero la sal dejó las condiciones como para tener más sed. Digamos, satisfacer un deseo en forma normal, como tenemos apego a ese deseo, entonces después de haberlo satisfecho, no terminamos con ese problema, ya estamos buscando otra cosa porque eso ya se venció, se hizo viejo o ya se volvió aburrido, o bueno, era placer nomás y el placer tiene su límite, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay sutras, me mostró Chuya Rinpoche, en la cual se dice que para un bodhisattva, para el Mahayana, el deseo no es un problema tan grave, porque realmente también podemos crear condiciones de felicidad en los demás a partir del deseo, como es cocinar una comida y todo lo demás. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que en realidad, si estamos en samsara, es porque el deseo es algo que está permeando absolutamente cada una de nuestras experiencias. Todo el universo del samsara se lo estructura, creo que lo mencioné anteriormente, como las 3 esferas. La esfera del deseo, la esfera de la aversión y la esfera de la forma, perdón, la esfera del deseo, la esfera de la forma y la esfera de la no forma. La esfera del deseo somos todos nosotros, desde
niveles de esos que experimentan el estado, digamos, de los infiernos, hasta varios niveles de los dioses, de los devas. Eso, ahí todavía tenemos deseo, y lo que cunde es el deseo, mayormente. Por supuesto que las otras también, aversión y agresión, e ignorancia, o confusión de la ignorancia. Después, los dioses que están absortos en estados meditativos, son los dioses de la forma, ahí ya no tienen deseo, pero todavía tienen aversión y también, por supuesto, ignorancia. Y los últimos, lo único que están experimentando, que esa conciencia tiene como factor condicionante, es la confusión muy sutil de reificación. Los que están absortos en infinita conciencia, infinito espacio ni conciencia, ni estos dos, o lo que fuera, es una expansión tan grande que lo único que está ahí es la noción de que hay un meditador instalado en eso, el dualismo. O sea que eso es la ignorancia nomás. Ya las otras aflicciones ni las experimenta en ese momento la conciencia, pero sin embargo están como latentes, porque no las erradica, a menos que uno resuelva la ignorancia, no se la erradican a las otras 84.000 aflicciones. Entonces Buda nos da, como para resolver este tipo de aflicciones, nos da técnicas de acuerdo con nuestra estructura. Y por ejemplo, el Theravada, una manera es evitar las emociones aflictivas. Porque si las evitamos generar karma negativo, ¿no? Entonces, como es un veneno, cuando surge una de estas aflicciones, en el Theravada se aplica un antídoto y automáticamente uno las evita o las bloquea. No quiero saber nada con el veneno. Entonces uno las bloquea. Aplica un antídoto, pero digamos, por ejemplo, vuelve al shamatha, las está evitando, vuelve a la calma mental, o si tiene, por ejemplo, deseo, empieza a ver todas las cuestiones desagradables de ese objeto que inducía el deseo, y entonces se queda con las cosas desagradables, que sí que ya lo evitó, etc. Es una manera, en realidad, totalmente lícita para resolver, porque de alguna manera u otra tenemos que hacer algo cuando surge estas emociones aflictivas, ya que estamos en el camino del Dharma, ¿no es cierto? Kunga Tenzin, el que escribió estos textos del Royal Seal, dice, para un practicante, es decir, algo que tenemos que tener en cuenta es no tomar las aflicciones a la ligera, digamos. Algo tenemos que hacer en la medida en que lo podamos, ¿no es cierto? En el Mahayana se está diciendo, ¿qué pasa con eso? Es decir, ¿por qué ese veneno nos puede hundir y nos puede matar? Quiere decir que tiene una potencia que si yo logro transmutarla, transformarla, entonces logro que esa energía, en vez de ser un veneno que me mate, al contrario, la transforma en una medicina que me vigoriza, digamos. Y a nivel espiritual, ese es el principio. Entonces en el Mahayana uno recurre a un antídoto que es el opuesto de lo que está experimentando. Y aplica el amor cuando tiene odio, aplica cuando tiene apego, aplica, por ejemplo, empezar a contemplar en la impermanencia, y con eso genera más sabiduría, en cierta manera. Aplica también distintos tipos de antídoto para las distintas aflicciones. Y con eso entonces se queda con la energía y usó como lo que fuera el abono, digamos, que es algo que uno en el primer camino, digamos, lo descartaría. El campesino experimentado usa el abono para enriquecer su tierra. Y el del Mahayana hace lo mismo. Y recurre a un método de transformación. Lo que pasa es que cuando uno aplica un antídoto, pues, después se queda con el antídoto y hay que aplicar otra cosa para liberarse también del antídoto. Por eso es que lleva mucho tiempo, pero de cualquier manera es muy lícito, es enseñado por Buda, y también yo creo que en la mayoría de nosotros es lo que más a mano tenemos como para resolver este asunto de las aflicciones. Porque después está el del Vajrayana. En el Tantra, entonces sí se puede decir que también hay técnicas o antídotos de transformación, que son la identificación con deidades,
que transforman nuestra percepción y la van sacando de esta percepción que nosotros tenemos, que es la percepción impura, se la llama porque exclusivamente obedece a nuestra estructura kármica, que no tiene nada de puro, y la vamos transformando para empezar a funcionar como si fuéramos lo que realmente somos, un Buda. Es una especie de, adoptamos una ficción, pero que está basada en algo que es la verdad. Nuestra vida habitual, esta que tenemos hoy como seres humanos, es una ficción y no está basada en la verdad, está basada en el malentendido de la ignorancia, la suposición, etc. Pero si nosotros somos un Buda y hemos entendido que somos un Buda a nivel esencial, entonces empezar a acostumbrarnos que somos un Buda es un proceso artificial. No hay que temerle al artificio cuando el artificio está basado en algo que es la realidad o que es la verdad. ¿Vieron esas películas que uno ve que son total ficción, que no tienen nada de realidad? Y hay otras películas que toman más en serio y que dicen, los sucesos que ocurren en esta película están basados en la vida real. Ya hay como otro interés, porque tiene un viso de realidad, ¿no es cierto? Bueno, esto es más o menos lo que ocurre en las prácticas del Tantra de generación, lo que se llaman las prácticas de generación, las prácticas de desarrollo. Desarrollamos nuestra percepción de acuerdo con nuestra naturaleza esencial búdica. Y ahí hay transformación, porque transformamos nuestra percepción de nuestro cuerpo y lo identificamos con el de una deidad, un Buda, y transformamos la percepción de nuestra voz para empezar a asociarlo a la energía mántrica del mantra de ese Buda, y todos los pensamientos que van surgiendo nos vamos diciendo, bueno, estos son manifestaciones de la sabiduría. Es una transformación que vamos haciendo. O sea que parte del Tantra transforma. Pero la parte del Tantra que es más directa es la que ocurre después en el estadio de perfeccionamiento, en el cual ya uno trasciende los conceptos y empieza a practicar más allá también de este perfeccionamiento. Entramos ya directamente en la práctica de Mahamudra Dzogchen, que es directamente ir a detectar en aquello que son las aflicciones, en este caso, en la aflicción misma. La aflicción surge, ¿de dónde surge? Surge también de nuestra naturaleza búdica. Pero al atravesar toda nuestra estructura falaz, viciada, digamos, por la ignorancia, que es la del el yo, se transforma en odio. Pero en realidad, esa energía que llegó a ser odio por efecto del dualismo y de ese error del dualismo y de la reificación, tiene un origen. No se genera a partir de samsara, como que no tiene ninguna relación con nirvana, diciendo por nirvana nuestro estado búdico. Nuestra naturaleza búdica es esa sabiduría primordial, que es esa energía cognitiva de sabiduría que al ser distorsionada completamente por esta estructura egoica falaz, termina en odio, en deseo, en orgullo, en apego, en esto y lo otro. Entonces, en Mahamudra y Dzogchen, que son las enseñanzas más directas, ahí ni se transforma, ni se rechaza, sino que simplemente se lo utiliza como un ornamento, porque se conoce directamente, la naturaleza de lo que va surgiendo. Entonces, si surge un pensamiento de odio, no tenemos que aplicar el amor para transformarlo, no tenemos que rechazarlo y no querer saber nada con el odio y cambiar de estado mental para ubicarlo en alguna cosa virtuosa, para no tener nada que ver con ese estado de agresión, digamos como en el rechazo. Ni rechazamos, ni transformamos, pero si hemos visto y ya hemos vislumbrado nuestra naturaleza básica, entonces ya ahí podemos detectar cuál es ese elemento de sabiduría, extraer el elemento de sabiduría dentro de ese odio que está surgiendo. Y entonces cuando surge un pensamiento de odio, y cuando ya nuestro ser, ya nuestra mente, nuestra conciencia está experimentando ese odio, debido a ya el vislumbre de la verdad que hemos tenido, del vislumbre de ver esa naturaleza búdica, que sería Rigpa, sería la naturaleza de la mente, volver a eso automáticamente hace que dentro de esa energía del odio, ya hemos visto que ese odio no es otra cosa que ese elemento de sabiduría, que es ese vislumbre de nuestra naturaleza búdica.
Y si bien esa energía del odio todavía puede perdurar algunos instantes o algunos minutos en nuestro cuerpo, en la experiencia que tenemos, ya no es más odio, ya no es más agresión, sino que ya hemos visto que es simplemente una expresión de nuestra naturaleza búdica. Y entonces al odio lo introducimos y lo usamos como sendero. El ejemplo del Tantra es el loto, que nace solamente en el barro. El barro son nuestras aflicciones. Y el Tantra lo que está especificando es eso, que en el mare magnum de más aflicciones que nosotros tenemos, también tenemos todas las formas de sabiduría, de esa sabiduría primordial, que es lo que es nuestro estado búdico. Entonces en el Tantra no se rechaza, no se transforma, sino que se lo utiliza como sendero. ¿Cómo se lo utiliza? Porque conocemos completamente su naturaleza, apenas surge. Y de esa manera entonces nos liberamos de la aflicción, porque ya deja de ser una aflicción. La analogía es la del pavo real, que cuando hay una cierta comida que es veneno para los seres humanos, pero el pavo real es lo que le da justo la belleza de su plumaje. Entonces cuando ve esa comida, no la rechaza, porque ¿por qué la va a rechazar? Tampoco la necesita transformar, al contrario, si es lo que le da la belleza, directamente lo come. Un yogi tántrico utiliza como sendero todo lo que de cualquier otro punto de vista rechazaríamos o transformaríamos. Usamos los pensamientos como sendero, usamos las aflicciones como sendero, usamos también la muerte como sendero, usamos también las influencias negativas que puede recibir de distintas fuerzas negativas que existen en forma de espíritus y demás, también como sendero. Usamos el sufrimiento también como sendero. No hay nada que sea descartable, porque en todo podemos ver esa naturaleza búdica, y cuanto más lo utilicemos, más rápidamente llegamos a la iluminación, porque no descartamos nada. Digamos que usamos como combustible aquel que vio la naturaleza búdica, aquel que ya tiene Rigpa, que ya identificó Rigpa y que está funcionando de la naturaleza básica, que es Rigpa. Entonces, todas las aflicciones se transforman en combustible que alimentan el fuego de la sabiduría, y cuanto más fuerte sea ese fuego de la sabiduría, más rápidamente se van desvaneciendo, eliminando las propensiones, los hábitos hacia el dualismo y hacia la reificación, se van eliminando van desapareciendo como la niebla que va desapareciendo de a poco por su propia cuenta. No porque tenga una intención nuestra naturaleza búdica de que se elimine, sino que en el espacio, en la dimensión de la verdad, todo aquello que es una percepción, una cognición inválida, no puede subsistir, no puede respirar, justamente porque en el ámbito de la verdad lo que es falaz va desapareciendo, se desvanece por su propia cuenta. En cambio, lo que las cogniciones válidas, como la compasión, el amor y todas estas cualidades sublimes, partes de esa claridad de nuestra naturaleza búdica, se van afianzando y van saliendo y se van manifestando. Buda es Sangye en tibetano. Sang quiere decir aquel que ha despertado de la ignorancia, o en otras palabras, aquel que ha eliminado todo aquello que le impedía ver su propia naturaleza, es decir, las aflicciones. Y Ye significa que todas las cualidades sublimes que estaban tapadas justamente por esas aflicciones, empezando por la ignorancia, ahora ya nada las tapa y se manifiestan en su totalidad. Ye es como una flor que se abrió completamente. Buda significa eso. Entonces, por eso es que Siddhi, el gran Siddhi, es la vara para medir, es la reducción de nuestras emociones aflictivas. Si hacemos 10 años de retiro y salimos más agresivos, más orgullosos, quiere decir que perdimos realmente mucho tiempo en esos 10 años de retiro. Esa es la vara, ¿no? Bueno, ese es el significado, creo, digamos, de lo que Atisha quiere decir. Habría que preguntarle a Atisha, pero bueno, eso es lo que entiendo. Preguntas ahora. Las 3 coemergencias en Mahamudra son lo mismo que los 3 aspectos de Rigpa en Dzogchen: esencia vacua, naturaleza clara, actividad compasiva sin impedimento. Y otra,
¿La liberación es lo mismo en Mahamudra que en Dzogchen? No, las tres sabidurías de Dzogchen, esencia vacua, naturaleza lúcida, no es actividad compasiva, es energía compasiva, ¿ok? Es la energía de la cual surge la omnisciencia, surge la compasión, surge todo ese tipo de cosas. En realidad de ahí es donde surgen también todos los fenómenos, ¿ok? Que están innatos, inmanentes en nuestra propia naturaleza de la mente. Las tres coemergencias, en realidad, yo nunca leí que estuvieran asociadas a esa. Las tres convergencias en el budismo, en el Mahamudra, es la coemergencia semni, es decir, la naturaleza de la mente coemergente es el Dharmakaya. Bueno, ahora tengo que explicar lo que es el Dharmakaya. El Dharmakaya es la dimensión más fundamental de la iluminación. Dharmakaya significa Buda directamente, y de ahí es de donde surgen las otras formas que se manifiestan y que podemos percibir distintos tipos de seres, que sería Sambhogakaya y Nirmanakaya. Sin el Dharmakaya no pueden funcionar los otros dos. El Dharmakaya incluye Sambhogakaya y Nirmanakaya, y cada uno de los otros incluye al Dharmakaya y los otros. Las tres kayas son indivisibles, pero eso da para la próxima reunión si quieren. Pero ahora, digamos que la mente esencial coemergente es el Dharmakaya, ¿ok? Es decir que nuestra mente en su esencia es el Dharmakaya, es la mente búdica. Después dice, se me dice, chico, es decir, Nangwa, todos los fenómenos, ahí entramos en el Tantra. En el Tantra se incluyen todos los fenómenos, y dentro de todos los fenómenos, por supuesto, están los fenómenos mentales, de las aflicciones y los pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, la segunda coemergencia es los fenómenos coemergentes, es decir, que los fenómenos ya no son distintos de nuestra mente natural, sino los fenómenos coemergentes son como el brillo del Dharmakaya. El Dharmakaya no es una cosa muerta, sino que se manifiesta, es el brillo, es, digamos, la luz del Dharmakaya. Esos son los fenómenos. Así, se nos aparece una pared, la pared es en realidad una manifestación del Dharmakaya. En su esencia es el Dharmakaya, pero el Dharmakaya no es una cosa totalmente vacía, inerte, sino que manifiesta la pared, ¿ok? Es decir, que todos los fenómenos y mente son totalmente indivisibles. De esa manera, entonces, todos los fenómenos que en este momento son samsara, cambiando la percepción, esos mismos fenómenos se transforman en una expresión de nuestra naturaleza búdica. Samsara y nirvana no son distintos, son totalmente inseparables. Eso es el punto principal. Yuganada se llama, la indivisibilidad, que es un punto importantísimo en el Tantra, ¿ok? Entonces, la mente natural es coemergente, es el Dharmakaya. Bueno, eso es el originador acá. Y todo lo demás, que sería el otro, acá no hay yo, ¿ok? Es el Dharmakaya. Y todo lo que es el otro, que sería los fenómenos que se nos aparecen, las formas, los sonidos, los elementos y todo ese tipo de cosas, son la expresión de ese Dharmakaya. Es decir, los fenómenos coemergentes coemergen con el Dharmakaya, son la luz, el brillo del Dharmakaya. Hasta ahí llegó Gampopa. Después uno de sus discípulos, Gomchung, agregó una tercera línea, y los pensamientos coemergentes. En realidad, los pensamientos son también los fenómenos, pero los pensamientos coemergentes son como las olas del Dharmakaya, porque el pensamiento es lo que son las cosas móviles, ¿no es cierto? Entonces él agregó eso, que le da como un poquito más de lustre a esta descripción de las tres coemergentes. Esas son las tres convergencias, pero yo no creo que tengan una relación directa con las tres sabidurías, porque digamos que los fenómenos, ¿no?, que sería la segunda convergencia, pertenecerían a la tercera sabiduría, que es la energía compasiva, ¿no es cierto? O sea que no sé muy bien, yo nunca oí que se ligaran los tres con los tres, lo único que tienen en común es que son tres. En un caso son tres, en otro caso son tres.
La otra pregunta era, ¿la liberación es lo mismo en Mahamudra? Sí, es igual. El estado de iluminado es el mismo en Mahamudra y en Dzogchen. Por supuesto que la liberación desde ya, pero el estado búdico, digamos, es el mismo en Mahamudra y Dzogchen. Hay dos diferentes, para ya entrar muy fino, pero lo voy a decir porque lo oí. Hay un tipo de, a ver, Yantakpa Dzogchen Sangye, es decir, un tipo de Buda es Yantakpa Dzogchen Sangye. Es como es como la perfecta, es el perfecto Buda en su totalidad, por así decirlo. Y el otro es el Ngompa Dzogchen Sangye, que sería el Buda manifiesto, ¿ok? Yantakpa Dzogchen Sangye y el Buda manifiesto. Entonces, en el Dzogchen se hace esa diferencia, que no entiendo muy bien, muy sutil, de que por las prácticas de Trekchö, que es de esas del corte directo hacia la naturaleza, entonces uno llega al Yantakpa Dzogchen Sangye, ¿no? Samyak Sambuddha en sánscrito, para aclarárselo. Y los que practican Togel, digamos, la otra práctica que realmente es exclusiva del Dzogchen, entonces el fruto de eso es el Ngompa Dzogchen Sangye, que sería Abhibuddha, digamos, ¿no? Que sería el manifiesto. No sé muy bien la diferencia entre estos dos, pero en Mahamudra uno es el Samyak Sambuddha, digamos, ese, el primero. No sé el segundo si también se une o no, es una cosa que me excede totalmente, pero en realidad son Budas. La budidad es una, ¿ok? ¿Qué prácticas se recomiendan para lidiar con aflicciones intensas ligadas a neurosis, tales como el miedo intenso al pánico? El pánico. Frente a estas aversiones, Mingyur Rinpoche recomendaba darle la bienvenida al pánico como si fuera un viejo amigo o compañero, sin nunca intentar rechazarlo. Kilung también recomendaba emplear esos momentos de dolor como ayuda para la práctica, de lo contrario se podría magnificar. ¿Pero hay alguna práctica o actitud más recomendable para enfrentar o aceptar esas situaciones, tanto en la vida diaria como en la meditación formal? ¿Hay que alegrarse por poder vivenciar semejantes momentos por ser una oportunidad de limpiar mal karma y practicar? ¿O hay que preocuparse por esas neurosis tan dañinas para el precioso cuerpo humano en el que encarnamos? ¿Quién pregunta? Ay, padre. Es decir, estamos hablando del miedo, ¿no? Miedo o pánico, eso es lo que realmente es la pregunta, la aflicción del miedo o el pánico. Bueno, hay distintos tipos de miedo, en realidad. Un miedo, como mencioné otra vez, es un miedo justificable, porque es para nuestra preservación. Si hay un peligro, digamos, de nuestra vida, un peligro porque tenemos miedo porque nos enfermamos, bueno, vamos a hacer algo, digamos, vamos a un médico o escapamos de una situación de peligro. Ese miedo es normal. El problema es cuando el miedo, por efecto de nuestra neurosis, se magnifica y se vuelve pánico o se vuelve un médico que ya, un miedo que está totalmente incontrolable. Y en ese sentido, bueno, eso depende un poquito también de nuestra neurosis, porque hay traumas que quedan en nuestra estructura de los nadis, en realidad. Eso por ahí voy a hablar la vez que viene. Nuestra estructura de energía serían los canales de energía. Ahí circula la energía, que son como vientos, donde va montada nuestra conciencia, y después está como las gotas o semillas o esencias, digamos, de esa energía, que es donde va, digamos, ahí reside también la alegría, las emociones, el gozo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esas son nadi, canales, prana sería la energía, bindu sería las semillas finales, ¿no? El miedo o también el pánico y demás puede ocurrir porque también tenemos traumas. Los traumas, por ejemplo, se alojan o han afectado nuestros nadis. Entonces, la energía que circula por los canales que ya están distorsionados por esos traumas que albergaron en algún momento algo que sucedió en la niñez, uno por ahí se cayó, entonces tiene miedo a las alturas, uno, qué sé yo, lo encerraron en la oscuridad, digamos, muchos como castigo, entonces ya tiene miedo a la oscuridad,
o también a la claustrofobia o ese tipo de cosas. Algunas de esas cosas están enraizadas en traumas. Y la forma es lo que dicen Tsoni Rinpoche y también Mingyur Rinpoche, que la peor manera es tratar de ausentarlo, porque en última instancia son cosas que están dentro de nosotros y que tenemos que dejarlas salir. Y si le damos la bienvenida y le damos un espacio meditativo, de alguna forma también pueden ir resolviéndose. En general no hay muchísimo en las enseñanzas tradicionales que estén dirigidas a cómo actuar con ese tipo de cosas, sino que van más bien a la herramienta fundamental de, calmar la mente, y cuando uno calma la mente, introducir vipassana, y cuando uno con vipassana y todo lo demás, entonces ahí puede resolver cualquier tipo de aflicción. En realidad son Tsoni Rinpoche, Mingyur Rinpoche, los que más o menos, al ver el estado neurótico grande que nosotros tenemos en Occidente, que por ahí no era tan pronunciado en sociedades mucho más simples como la tibetana, porque realmente son como sociedades rurales también de acá, que son menos neuróticos de cierta manera. Entonces, a nivel emocional hay muchas heridas que hay que resolver, y por eso es que diseñaron este tipo de técnicas como el del amor incondicional, el dar la mano y todo ese tipo de cosas, que están muy bien explicadas por Tsoni Rinpoche en el libro, que está en castellano, Abre tu corazón, abre tu mente, o abre tu mente, abre tu corazón, no sé cuál viene primero, pero ahí pueden utilizar eso. Y eso, es decir, no hay, digamos, ningún tipo de instrucción inmediata para cuando surge el miedo, digamos. Es decir, lo que estamos haciendo en el camino es preparar en base de meditaciones formales, donde tenemos todas las condiciones, porque no estamos enfrentando una situación de miedo, sino que ahí realmente si surge pánico y si surge miedo es exclusivamente porque los tenemos adentro y surgen porque, digamos, no hay nada que específicamente los esté incitando. Entonces, en esa situación en la cual dejamos que todo surja, vamos resolviendo y vamos formando la capacidad, digamos, para que cuando tengamos que enfrentar una situación que gatille eso, ya estemos mejor preparados. Es decir, el Dharma nos prepara para las situaciones. Nos prepara para las situaciones adversas, y no hay que olvidar que también nos prepara para las situaciones de felicidad, digamos, de bienestar, porque también es un peligro ese. Bueno, en este caso estamos con la situación adversa. Después por ahí voy a mencionar las otras, las de felicidad y demás, que son un enganche. Ahí perdemos, uno de los peligros del yogi es que ya perdió el impulso ese de estar la insatisfacción y el sufrimiento, porque ya ha mejorado tanto las cosas, que entonces, cuando las cosas están bien, uno se olvida de practicar ese tipo de cosas. Por eso las situaciones de felicidad son también difíciles de resolver. Pero la situación adversa, en este caso, en el cual uno puede enfrentar instantáneamente una situación que le gatille ese pánico, es poco lo que puedo decir si es que uno no hizo en situación más ideal, en el cual uno está en meditación formal, aplicando estas técnicas que están en estos libros y logrando resolver esas cosas antes de que tener que enfrentar una situación adversa. Antes de abrir la canilla que alimente toda una red de agua, tenemos que hacer la red de agua, porque si abrimos la canilla lo único que logramos es una inundación que no está canalizada. Ese es una de las analogías que se dan, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién prepara todo ese sistema de cañería? Es justamente la meditación formal. Es ahí donde tenemos que resolver o sentar las bases, la suela del zapato, por así decirlo, las bases como que nos faculten después para enfrentar una situación en forma inmediata. Entonces no hay fórmulas inmediatas. Uno podría decir, en ese momento, puedo dar cualquier cosa, hacer Tonglen, por ejemplo. En ese momento, volver al estado meditativo de Shamatha, si uno es capaz. Si sos capaz, buenísimo. Entonces estás evitando esa aflicción del miedo y volvés al Shamatha. Si tenés un muy buen Shamatha, ya muy estable, automáticamente puedes volver a ese estado. Y si reconociste la naturaleza mente, volver a la naturaleza de la mente. Por supuesto que esas son las indicaciones.
Pero no siempre va a ser tan fácil. Si uno ya viene muy neurótico y con mucha carga, digamos, porque los nadis y toda la estructura está muy viciada, que no la pudo resolver anteriormente, entonces va a ser difícil poder aplicar cualquiera de las técnicas tradicionales. Entonces ahí lo que aconsejo es darle mucho más tiempo, olvidarse de las grandes meditaciones de shamatha y de eso, y realmente si uno tiene esos problemas fuertes de pánico y de miedo, aplicar estas técnicas de dar la mano, las técnicas de, ¿cómo se llama?, de encontrar el amor esencial, el amor incondicionado, ese que no está dependiendo de las situaciones, encontrar ese estado de paz. Hay técnicas que son Rinpoche da, manuales, técnicas también más naturales, digamos, es lo más que puedo aconsejar. Están en ese libro. Hay un videíto en la página web nuestra de esa, en forma muy sucinta, una práctica que dio Sonny Rinpoche en Córdoba cuando hicimos ese mes de retiro, que tiene subtítulos en castellano y si quieren pueden verla. Está en nuestra página web tonyulin.com.ar. O sea que, bueno, yo los remito a eso y por ahí eso puede ayudar, ¿no? Pero hay que recordar que si no hacemos nuestra tarea para el hogar, digamos, el homework, ¿no?, de dedicarle con técnicas específicas a solucionar todo ese background que tenemos, que nos asalta de pronto, eso se puede solucionar, y en vez de reaccionar inmediatamente con pánico ante una situación, porque ya hemos resuelto en la meditación formal esas herramientas, ya las hemos desarrollado, en vez de reaccionar así en forma espontánea, tenemos una especie de espacio que nos va a permitir responder. ¿Y responder de dónde? De aquello que hemos logrado en la meditación formal. El otro día te pregunté acerca del miedo a la muerte. En realidad hablo de la de los seres amados. ¿Cómo podemos transitar el miedo? Muchas gracias. ¿Miedo de que un ser amado muera? Y yo creo que ahí hay que contemplar mucho en lo que se llama la impermanencia, ¿no? Nada nos puede asegurar de que mañana estemos vivos. Ni yo, ni los seres que yo quiero. Cuanto más contemplemos eso, en vez de volvernos histéricos y volvernos paranoicos, todo lo contrario, nos va a volver mucho más con los pies sobre la tierra. Y entonces vamos a estar mucho más preparados a que lo que tenga que suceder, suceda, porque por otra parte está fuera de nuestro control. Y tarde o temprano todos vamos a morir. Eso nos cuesta. Es decir, vivimos en una burbuja como que somos eternos. Eso es una falacia. Entonces cuando Buda nos dice, bueno, todas las cosas son impermanentes y bueno, lo que nació tiene que morir, tomémoslo en serio. De vuelta, en la meditación formal, empezar a contemplar en la impermanencia, sentir que estamos muriendo, sentir que otro se muere, porque eso va a ocurrir. De nada sirve pensar que nadie va a morir. Eso es lo que va a inducir el miedo de que perder ese ser querido. Pero es un miedo infundado, porque por ahí somos nosotros los que mueren antes del ser querido también, ¿o no? Es decir, la muerte es parte de nuestra vida. El cuco a la muerte es tan cuco que en realidad nunca pensamos en la muerte, porque es una especie de preservación de nuestro bienestar artificial. El budismo es ver las cosas tal cual son. Y no volar. Cuando Buda presenta las 4 nobles verdades, son tremendamente con los pies sobre la tierra. No se está hablando de las glorias de la iluminación, está hablando, fíjese dónde estamos parados. Estamos parados en una arena movediza en cierta manera, porque la ley de la impermanencia es esa. ¿Y de qué nos sirve seguir en una burbuja que no condice con enfrentar eso? Mejor desarrollar mucho más fuerza, pero con los pies sobre la tierra, porque cuando ocurra eso vamos a estar mucho más preparados. Lo más que puedo decir es eso, es realmente hacerse amigo de la ley de impermanencia, hacerse amigo de la impermanencia. Y cuando la muerte ocurra, bueno, no va a ser una sorpresa. Desde ya que no es una sorpresa, es parte de nuestra vida, ¿ok? ¿Se puede decir que las terapias actúan en los 2 primeros tipos de sufrimiento, pero no tienen herramientas para eliminar el sufrimiento que todo lo permea por no conocer nuestra naturaleza?
¿Podrías dar algún consejo como terapeuta para poder de alguna manera acercar el Dharma a pacientes? Yo no soy terapeuta, nunca hice análisis y nunca hice terapia. O sea que mejor pregúntele a los muchos terapeutas de hoy en día que son budistas y al mismo tiempo son terapeutas y que más o menos han incluido lo que han aprendido del budismo y lo han, digamos, integrado a sus técnicas terapéuticas. Pero es verdad que las técnicas terapéuticas pueden aminorar, digamos, ¿cuál dije? Los dos primeros tipos de sufrimiento, el del sufrimiento propiamente dicho y el del sufrimiento del cambio. El sufrimiento del condicionamiento es muy, muy sutil, ni nosotros lo percibimos, se dice que es como un pelo en la palma de la mano, pero aquel que ya ha trascendido lo ve como marca de la existencia constante, es como si fuera un pelo en el ojo, es decir, porque realmente siempre está ahí, aunque no lo podamos percibir. La única manera de eliminar ese sufrimiento del condicionamiento es conocer la verdad, o digamos esa sabiduría primordial, y eliminar la ignorancia, ¿no? ¿Rigpa y mente natural son sinónimos o son dos aspectos de la naturaleza búdica o Tathagata-garbha? Rigpa es el término técnico que se utiliza en las enseñanzas de Dzogchen, y mente natural o la mente normal, digamos, Tamel Kishepa, es lo que se utiliza en las enseñanzas de Mahamudra, son idénticas. Hay algunos talibanes del Dzogchen que dicen que la Tamel Kishepa todavía tiene algunos visos de conceptualización, pero eso en realidad no se acepta mucho, ¿no? Pero en realidad son lo mismo. Y lo que es Rigpa en realidad, o Tamel Kishepa, no digamos que es toda la mente búdica, es un vislumbre de la mente búdica. Es como si, es decir, Rigpa ocurre a nivel de base, vamos a hablar de Rigpa o de mente natural, son idénticas. ¿Ok? Voy a usar Rigpa porque es más corto. Rigpa de base es idéntico a la mente natural, perdón, a la naturaleza búdica, esa es la base de nuestro ser. Pero estamos en el sendero nosotros, entonces Rigpa a nivel de sendero, ¿y qué es lo que vamos a utilizar para transitar y progresar en ese sendero? Es una ventana que se ha abierto y hemos visto a nuestra naturaleza búdica. Eso es el Rigpa. Esa cognición que tenemos de nuestra naturaleza búdica, Rigpa, es un pantallazo, es un vislumbre de nuestra mente natural. Y ese vislumbre nos sirve porque representa la verdad, no toda la verdad, pero sí tiene todas las cualidades de la verdad, como para volver a reconocerlo, y en base a eso el Rigpa se va, o nuestra experiencia de Rigpa, porque Rigpa no cambia, Rigpa es la naturaleza de nuestra mente, digamos, la naturaleza búdica, pero nuestro vislumbre de esa naturaleza búdica se llama Rigpa, y nuestra experiencia de Rigpa sí se va a ir prolongando y volviendo cada vez más larga, más continua, más predominante, y de esa manera vamos transitando el sendero hasta que llega un momento en que no hay más nada que nos induzca al error, y ahí hemos llegado a la estabilidad completa, que sería el estado búdico. Eso de Rigpa hay que entenderlo como eso. Es como cuando vemos la primera raya de la luna en el cielo. No es la luna completa, eso sería el fruto completo, que es la budidad, pero esa raya de la luna tiene y contiene todas las cualidades de la luna, lo único que no se manifiesta en su forma completa. Eso es lo que es Rigpa. Rigpa es, si nosotros tenemos, a ver si se ve esto, digamos, esta si fuera la naturaleza búdica, nosotros estamos acá, está tapada la naturaleza búdica, ¿no es cierto? Estamos arriba de la mano, ¿no es cierto? Y no vemos la naturaleza búdica. De pronto, porque un maestro nos introduce a la naturaleza de la mente, a Rigpa, o a la naturaleza búdica, por lo que fuera, de pronto vimos un cachito y después enseguida se tapa, porque por las propensiones y hábitos se tapa, pero ya hemos visto este cachito de Rigpa, hemos visto la primera raya de la luna, ¿no? Y entonces, a medida que volvemos a esa percepción, se vuelve, pero volvemos, se vuelve y cada vez se va más,
cada vez se vuelve cada vez más predominante, finalmente nos quedamos con la naturaleza búdica, que es el fruto. Eso es en síntesis el camino de Mahamudra y Dzogchen. Una pregunta, ¿con shamatha hacemos el hábito de no apegarnos a los pensamientos? ¿Cuándo se qué? Con shamatha hacemos el hábito ¿Se mata? Shamatha. Ah, cuando se mata, creía. En shamatha. ¿Cuál es el shamatha? Es una práctica que evita los pensamientos, sí. Es una práctica que pertenece, digamos, tradicionalmente a esa primer técnica que sería la del rechazo. Porque fíjense que cuando surge un pensamiento, especialmente en la práctica de apoyo, shamatha con apoyo, cuando surge un pensamiento, ¿qué hacemos? Lo evitamos y volvemos a la respiración o a la llama, el objeto de apoyo, ¿no es cierto? O sea que evitamos el pensamiento. El shamatha tiene esa característica. El shamatha sin apoyo ya es más sutil, en realidad, porque cuando surge un pensamiento, entonces uno lo ve en el ahora, pero si surgió un pensamiento, en cierta manera, por un instante perdió la noción de la hora y lo recupera, o sea que no es como que está incorporando completamente el pensamiento, pero bueno, en cierta manera hay una idea de que uno ve el pensamiento. Si hilamos muy fino, es que en el instante mismo que surgió el pensamiento, no coincide con la presencia que lo detectó. Entonces cuando surge la presencia se fue el pensamiento, quiere decir que de cierta manera ese pensamiento lo estamos evitando, ya a un nivel muy sutil. Cuando esa meditación sin apoyo ya es la mente natural sin apoyo y ocurre un pensamiento dentro de esa mente natural, ya el pensamiento surge y no pasa nada. Uno ve el pensamiento, es una expresión natural de Rigpa o una expresión natural de la mente natural y no lo transformamos, no lo rechazamos, simplemente es un reflejo de nuestro Rigpa, o sea que no hay ningún problema. O sea que ahí recién es cuando verdaderamente está operando ni la transformación ni el rechazo, ¿no? ¿Lo opuesto a la compasión es el enojo? Bueno, la irritación misma, enojo, la aversión, etcétera, ese es opuesto. En ese, digamos, puede haber enojo en una persona tremendamente compasiva. Marpa manifestaba enojo. Puede haber enojo, ¿no? Es parte también de la manifestación de esa estructura. Por ejemplo, bueno, Marpa manifestaba el enojo. Ahora, no sabemos bien cómo se manifestaba ese enojo en esa mente. Ese enojo era una de las actividades, las 4 actividades compasivas. Una de ellas es la airada, la última. Pero tiene origen en la compasión. Por ejemplo, Chuyar Rinpoche me dijo, él es un gran pintor, cuando uno ve una pintura de una de las deidades airadas, coléricas, que realmente son tremendas, así con calaveras y realmente mostrando mucho odio, si uno detecta en esa pintura nada más que odio, rencor, o digamos enojo o ira, quiere decir que el pintor falló. Pero una muy buena pintura, cuando uno la ve, entonces se nota que el origen de ese odio es compasión, que se manifiesta como, no es odio, perdón, de enojo, que se manifiesta como ira, porque hay cierto tipo de seres que solamente responden a algún tipo de efecto para domarlos, para disciplinarlos, para inculcarles algo virtuoso, lo que fuera, mostrándole ira, porque son muy agresivos, entonces solamente entienden con ira. Entonces eso es el trabajo de los dharmapalas, los protectores del dharma, o las deidades coléricas, ¿no? O sea que la ira o el cólera o el enojo también puede ocurrir aparentemente en alguien que está iluminado, pero la base de eso es compasión. En ese caso entonces no son antagónicos, pero en nuestro caso, si estamos irritados es muy difícil que tengamos compasión en ese momento, porque es totalmente alejar la situación, ¿no? ¿Es correcto inferir que parte del camino espiritual consiste en ir desvelando una compasión del tipo conceptual para redescubrir y experimentar aquella que es y no se puede definir? Sí, por supuesto.
Es decir, Nagarjuna lo dijo sobre la verdad relativa y verdad absoluta, ¿no es cierto? Todas las enseñanzas del Dharma se pueden resumir en verdad relativa o convencional y verdad absoluta. Verdad relativa es la conceptual, verdad absoluta es la verdad, o la experiencia y la vivencia de la vacuidad, ¿ok? Y Nagarjuna dijo, sobre la base dependiendo de la verdad relativa es como llegamos a descubrir la verdad absoluta. Y eso exactamente es tu pregunta. Dependiendo de cultivar el bodhicitta relativo, del amor, la compasión, el altruismo y las paramitas y todo eso, en esa práctica, dependiendo de esas prácticas conceptuales, esas crean la situación como para que eventualmente demos el salto a lo no conceptual y caigamos en la verdad absoluta. Y de ahí en adelante ya las practicamos en total unión indivisible. Cuando Buda se iluminó, ¿iluminó a todos los seres o se iluminó él solo? Bueno, yo todavía soy un tipo común. No me iluminó a mí. En realidad quedamos todos, ¿no? Cuando Buda se iluminó, no iluminó a todos los seres, pero en su percepción, percibir seres que no estaban... Eso es complicado, yo lo expliqué la vez pasada, no sé si tiene que ver con la vez pasada la pregunta. Es una pregunta muy, digamos, es una cosa muy sutil, y la expliqué la vez pasada muy a la ligera, y por ahí crea ese tipo de dudas. Cuando Buda se iluminó, lo que se iluminó en Buda es su propia experiencia, su propia percepción. En esa percepción de sabiduría infinita, entonces no hay ningún ser real y concreto. Entonces, desde ese punto de vista, no quedó ningún ser para iluminar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Parte también de esa sabiduría es ver que hay seres que no están iluminados y es por eso en base a esos seres que se manifiesta en base a esos seres que se manifiestan las formas de Buda, las manifestaciones de Buda que continúan ayudando a los demás seres. O sea que esas dos cosas coinciden, aunque son un poco difíciles de entender. Digamos, en la experiencia de un Buda, ahí se dio cuenta un Buda de la vacuidad de todos los seres. Quiere decir que no hay ningún ser intrínseco a liberar. Sin embargo, hay muchas mentes y conciencias que no lo han visto y que se han creado a sí mismos como seres que realmente aparecen para ellos como intrínsecos y que sufren. Por lo tanto, también hay seres para liberar. Buda se liberó, Buda es un Buda y todos estamos en esta reunión porque no nos liberó. La verdad podría haberlo hecho, pero lamentablemente no lo pudo hacer. ¿Por qué las mujeres tienen más votos? No sé, hay que preguntarle a Buda. Hay que preguntarle a Buda por qué puso más votos. Buda al principio fue después de una insistencia que él dijo, bueno, dejemos que las monjas también puedan ser, que las mujeres puedan ser monjas. Pero la verdad es como yo no soy ni monje y tampoco sé cuál es el Vinaya, digamos, que son toda la estructura de voto de las monjas, no sé muy bien por qué tienen más votos. ¿Dónde reside la felicidad en el budismo? Porque a veces siento que tratando de eliminar el ego genero sufrimiento y un sentido más amplio de estar perdido, de no saber quién soy. ¿En dónde encuentro la felicidad cotidiana? Si veo como que todo es deseo y esto es negativo, porque mientras transitamos el camino también tenemos que vivir. Mientras transitamos el camino también tenemos que vivir. Y como estamos haciendo prácticas que están relacionadas justamente con elaborar o resolver nuestras aflicciones, hay que resolverlas de manera inteligente. Y en realidad no se puede disolver el ego simplemente porque lo estamos atacando. Porque el que lo está atacando también es egoico. El ego se va resolviendo como un resultado de prácticas indirectas en realidad. Las prácticas a nivel convencional de bodhicitta relativo van debilitando toda la estructura del ego, entonces el ego se vuelve cada vez más débil, pero paralelamente a eso también se vuelve cada vez más compasivo con los demás y compasivo consigo mismo.
y también más amor altruista, más empático, más esto y lo otro, porque se está acercando a su verdadera naturaleza. No podemos eliminar el ego con consignas. No podemos eliminar el ego diciendo, bueno, hoy no voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal otra. Sí estamos preocupados por identificar, por supuesto, nuestros momentos de egocentrismo, porque eso es una de las aflicciones. Hoy justamente vimos ese punto y vamos a aplicar algún tipo de antídoto. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que sentir mal con nosotros mismos o vacíos, o que eso nos va a impedir también empatía con los demás. No, todo lo contrario. Si las cosas, por supuesto, si las hacemos bien, de acuerdo con las enseñanzas, y cultivamos el bodhicitta relativo, el fruto de eso es también amor con uno mismo. Y ese uno mismo se va a ir disolviendo también, pero es amarnos a nosotros mismos en nuestra situación de condicionamiento, no tirarnos pálidas, digamos, y eso va a permitir que tengamos un amor más genuino y una compasión más genuina hacia los demás. En ese territorio, digamos, no creo que ocurra lo que me estás preguntando, digamos, ¿no? Es decir, a ver, ¿me la repetís un poco la pregunta? ¿Dónde reside la felicidad en el budismo? Porque a veces siento que tratando de eliminar el ego genero sufrimiento y un sentido más amplio de estar perdido, de no saber quién soy. ¿En dónde encuentro la felicidad cotidiana si veo como que todo es deseo y esto es negativo? Porque mientras transitamos el camino también tenemos que vivir. No, bueno, no sé, ahí me parece que no te contesté exactamente, pero bueno, es parte también de eso. Lo que pasa es que realmente cuando yo digo amarnos a nosotros mismos, que es un producto de cultivar bodhicitta relativo, cultivar también estas prácticas que enseña Tsoni Rinpoche y demás, encontramos lo que se llama amor incondicionado, que es ese amor que es el bienestar. Esa es la felicidad en el budismo. Es la felicidad de estar bien con uno mismo, independientemente de cualquier situación. La felicidad para nosotros en general está basada en algún factor, en general externo, pareja, amor, hijos, esto, lo otro, conquistas, lo que fuera, que nos dan la felicidad. Me compré una cosa nueva, me da felicidad. Me regalaron flores, me da felicidad. Me siento querido, me da felicidad. Pero siempre es por un actor o una situación externa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hemos conseguido, cuando hemos encontrado, por hablando, digamos, de nuestro territorio egoico, las prácticas de bodhicitta, las prácticas del amor incondicionado y todo este tipo de prácticas, hemos encontrado un bienestar que no depende de otro factor. Esa es la felicidad. Esa es la ausencia de conflicto. Entonces, cuando tenemos esa felicidad, por más que vemos las cosas que dicen los políticos, las cosas que nos frustran, las cosas que nos crispan y con lo demás, todo eso en realidad lo vemos ya como muy secundario, porque no dependemos de el aspecto externo con respecto a nuestra bienestar. Hoy me siento bien. ¿Por qué? Porque me siento bien. No porque tome hepatalgina, creo que me siento bien, sino porque me siento bien, no hay nada que me haga sentir bien, me siento bien conmigo mismo. Y eso puede ser un sentimiento bastante prolongado. A eso es lo que llamamos felicidad, en realidad. Y dentro de esa felicidad, entonces ya sintiendo ese amor por nosotros mismos, porque ya me siento bien, entonces sí que se puede expresar mucho más empatía, tolerancia y otro tipo de visión con respecto a las cosas externas que surgen. Wow. Acá hay alguien que ya preguntó, así que lo pasamos para el final. Sí. ¿Las emociones aflictivas se reducen gradualmente con la práctica de la meditación de shamatha o de vipassana o la combinación de las dos? Con todo. Con la práctica de shamatha, justamente shamatha literalmente es shi-ne. Shiva quiere decir pacificación, la paz. ¿Qué es lo que se pacifica? Nepa significa permanecer. ¿Qué es lo que permanece en ese estado de paz, ese estado de ausencia de conflictos? Son las emociones aflictivas. Con la práctica de shamatha se disminuyen, pero se vuelven como latentes, no se manifiestan tanto, pero no se las erradica. Es el problema de quedarse siempre en shamatha. Y uno experimenta una paz fenomenal, pero es una paz temporaria, porque las causas del conflicto todavía siguen ahí. Vipassana es la que las elimina completamente. Entonces, shamatha y vipassana, las dos.
¿Existe algún antídoto para la tristeza? Pienso que quizás es la instrucción de Shantideva de buscar la felicidad ajena, salir de uno mismo. ¿Es así? Sí, eso sí, esa es la regla fundamental, ¿no? Es decir, toda la felicidad que experimentamos se basa en, ¿cómo se llama?, ayudar a los demás seres a ser felices. Toda la infelicidad que experimentamos se basa en el egocentrismo, en querer ser felices nosotros independientemente de la felicidad de los demás. Eso es la máxima del Bodhicharyavatara y es lo que rige, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es, si nos dedicamos realmente a ayudar a los demás seres, ¿eso qué hace? Es lo mismo en práctica del bodhicitta relativo, lo acabo de decir, digamos. Ese bodhicitta relativo mina, socava, debilita toda la estructura egoica que es justamente pensar en nosotros antes que todos los demás, y eso, irónicamente, aunque parezca un oxímoron, eso resulta en mayor felicidad. El Dalai Lama, cuando está en audiencias que no son del Dharma, justamente dice, bueno, si ya son egocéntricos, entonces sean egocéntricos, y lo que son egocéntricos porque lo que quieren es la felicidad para ustedes mismos, entonces sean egocéntricos inteligentes y ayuden con altruismo a los demás, porque de esa manera van a tener mayor felicidad a nivel del yo. Si no lo pueden trascender, entonces actúen con inteligencia. Si son altruistas y trabajan para el bienestar de los demás, seguramente van a sentirse mucho más felices ustedes, que en última instancia es una intención originada en forma egocéntrica, pero no importa, el resultado es ese, ¿no? Acá quedan 3 preguntas, ¿las hacemos o de ya gente que ya preguntó? No, sí, parece que las preguntas que siguieron ya fueron respondidas, ¿no? No, las hacemos. Son segundas preguntas, digamos. Bueno, dale, a ver, sí. Entiendo que dentro del sendero Mahayana está el Paramitayana, que es el sendero gradual, el Dzogchen y el Mahamudra, que son atajos, y el Vajrayana, que es el camino veloz, donde se dice que uno puede alcanzar la iluminación en una vida. Técnicamente, ¿tenemos estas 4 vías para transitar el sendero? ¿Les repito? Paramitayana es el Mahayana, es el sendero de la causa, como dije. Se practican eso, se practica mérito y sabiduría, y finalmente uno llega a la budidad. Y durante todo ese trayecto, que es muy largo, lo que era potencial, que era nuestra budidad, va manifestándose cada vez más prominente, y finalmente es el Buda, que sería el fruto. El camino del Vajrayana tiene 2 aspectos. Está el Vajrayana tradicional, digamos, de la identificación con deidades, en el cual hay un periodo de transformación, como dije, y también están las enseñanzas de Mahamudra, Dzogchen y de Madhyamika, Mahamadhyamika, que son las directas, pero principalmente Mahamudra y Dzogchen, que son el pico del Vajrayana, son las enseñanzas más directas. Pero no estamos hablando, eso es parte del Mahayana está el Vajrayana, parte del Vajrayana está Mahamudra Dzogchen. Dentro del contexto del budismo, Dzogchen es parte del Vajrayana, Mahamudra es parte del Vajrayana, sería como la cúspide del Vajrayana en ambos casos. Entonces no podemos hablar de distintos senderos ahí, digamos, si vamos a hablar de los 9 yanas, entonces bueno, hay más separación, digamos, pero no viene al caso. Es bastante delicado creer que puedo liberar o usar como ornamento las emociones cuando aún no tengo esa capacidad, ¿no? Totalmente. ¿Conviene, por tanto, mantener la actitud del Mahayana e ir haciendo pequeñas pruebas de lo otro? ¿Cómo sería? Sí, totalmente. Sí. No podemos jugar a ser budas. Es peligroso usar las emociones aflictivas creyendo que las podemos usar, porque nos podemos enterrar. Por eso las enseñanzas del Tantra se dice que son es decir, como se trabaja con energías, como se trabaja también con cosas que en realidad desde otro punto de vista uno las tiene que evitar, porque son las causas del sufrimiento, si uno no está seguro, es como una víbora que está en una caña, digamos, ¿no? O vas para arriba y te iluminas, o si las estás mal utilizando porque te crees que la conoces y entonces soy un tántrico y te dejas llevar por las emociones aflictivas creyendo que en realidad
las estás utilizando de acuerdo con cómo se deben utilizar, son como la víbora cuando apunta para abajo, ¿no? En esa caña, entonces te vas para abajo. Sí, es mucho más honesto además, asumir que tenemos nuestras limitaciones y encararlas de acuerdo con nuestras limitaciones. Y si podemos usarlas, fantástico, pero si no podemos usarlas, es mejor recurrir al sistema del Mahayana, ¿sí? O también del Theravada, no hay ningún problema. No es Theravada menor, Mahayana fantástico, nosotros Vajrayana y Tongchuring es Vajrayana, entonces no tenemos que recurrir a nada, todo eso, no. Para nada hay que mirar a las enseñanzas del Buda de esa manera. Todas tienen su aplicación y podemos recurrir a todas. Todas son partes de un mismo programa que nos ayuda a seguir el sendero. Durante la práctica del shamatha puedo mantener los ojos abiertos mirando hacia el piso en dirección de la nariz, pero cuando practico Guru Yoga o cualquier práctica de visualización me cuesta hacerlo con los ojos abiertos. Por lo general cierro los ojos. ¿Qué me sugiere hacer? Sí, cerrarlos, no hay problema. La meditación en realidad es bueno empezar a entrenarse con los ojos abiertos. Cuando uno hace meditación analítica o también cuando hace visualizaciones, algunos lamas recomiendan visualizar con los ojos abiertos. Eso depende de cada uno, cómo les resulte más fácil. Y otros lamas dicen cerrar los ojos, porque entonces es más fácil hacer una imagen mental cuando no tenemos una imagen de los ojos que está integrada a esa imagen mental. O sea que eso de acuerdo a como ustedes quieran, se puede. Pero con la meditación es mejor con los ojos abiertos de entrada. Si uno no puede, también con los ojos cerrados. ¿Okay? Bueno, hacemos ahora la dedicación del mérito. De vuelta no voy a hacer ninguna oración yo, ni recitar, pero ahora cerramos y que cada uno haga ese tipo de dedicación por su cuenta. ¿Okay? Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Chao.